¿Alguna vez te has encontrado con algo tan aterrador que te hizo replantear tus decisiones? El capítulo 9 del Apocalipsis trae una profecía tan aterradora que muchos prefieren ni hablar de ella. Pero, ¿qué pasa cuando el mundo espiritual choca con lo físico de manera devastadora? ¿Y si te dijera que las fuerzas demoníacas ya han sido liberadas y que los signos de esta profecía están más cerca de lo que imaginas? No estamos hablando de metáforas, sino de realidades que pueden afectar directamente tu futuro. Si ya has leído o escuchado sobre esto, mantente alerta, porque lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. Pero cuidado, porque la verdad aquí no es fácil de aceptar. El capítulo 9 de Apocalipsis abre una visión que afecta profundamente el imaginario de quien lo lee. Aquí, Juan habla sobre eventos tan devastadores que muchos ni siquiera imaginan el impacto real que tendrán. Menciona criaturas y fuerzas demoníacas saliendo de un abismo, atormentando a la humanidad. Para entender esta visión, imagina un tiempo en el que el miedo y el caos no se limitan a lo que vemos, sino que se expanden al ámbito espiritual. Este pasaje nos recuerda la fragilidad humana frente a eventos que van más allá de lo natural, revelando lo que está reservado para tiempos de gran tribulación. Lo interesante es cómo Juan usó imágenes simbólicas para describir fuerzas tan poderosas y aterradoras. Nos advierte sobre tormentos que duran 5 meses, algo que podemos asociar con periodos de sufrimiento prolongado en la vida real. ¿Quién no ha pasado por una fase que parece interminable, donde la desesperación crece día a día? Así como Juan retrata los horrores que vendrán, estas experiencias diarias nos hacen reflexionar sobre el impacto emocional y espiritual que enfrentamos. Lo que hacemos durante estos periodos es crucial, y buscar sabiduría en textos sagrados puede ser un alivio. Esta profecía también nos hace pensar en el concepto de juicio y la búsqueda de redención. Mientras las fuerzas del mal se mueven en el mundo, muchos se preguntan si hay alguna forma de prepararse. Piensa en lo que puedes hacer para fortalecer tu espíritu en tiempos de incertidumbre. Tal vez sea invertir en momentos de meditación o incluso estudiar más a fondo la Biblia, reflexionando sobre pasajes como este. Y así, a partir de este punto, comienzan a revelarse otros eventos apocalípticos, como las trompetas que anuncian juicios aún más terribles. El Apocalipsis fue escrito en uno de los periodos más tensos de la historia del cristianismo. Juan, exiliado en la isla de Patmos, enfrentaba el reinado del emperador Domiciano, un líder conocido por su tiranía y crueldad. Imagina vivir en una época en la que simplemente creer en algo diferente a lo que el emperador ordenaba podría costarte la vida. Los cristianos eran perseguidos por no inclinarse ante César, y Juan, en medio de esta opresión, recibe visiones que se convertirían en el libro del Apocalipsis. Este contexto de sufrimiento y resistencia da un mayor peso a lo que se le reveló. Vivir bajo el gobierno de Domiciano era como caminar en una cuerda floja. El emperador exigía adoración como si fuera una deidad, y la negativa de los cristianos era vista como traición. Es casi imposible no trazar un paralelo con situaciones de hoy en día, donde muchos aún enfrentan persecución por sus creencias, ya sean políticas, religiosas o incluso morales. Juan, al igual que tantos otros que sufrieron por su fe, nos muestra que la verdad a veces necesita ser defendida a cualquier costo, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Este periodo histórico es esencial para entender el tono de urgencia y esperanza que permea el Apocalipsis. Las visiones que tuvo Juan no eran solo para alertar sobre el futuro, sino también para alentar a los cristianos a resistir en ese momento. Es un recordatorio de que, sin importar cuán aplastantes parezcan las circunstancias, siempre hay un propósito mayor. Y ese propósito se vuelve más claro a medida que avanzamos en las señales proféticas de las trompetas que están por venir. Las 7 trompetas mencionadas en el Apocalipsis son como anuncios de juicio divino. Cada sonido trae consigo un evento catastrófico que sacude la tierra de maneras inimaginables. Desde desastres naturales devastadores hasta invasiones de fuerzas demoníacas, las trompetas señalan que algo mucho más grande de lo que los humanos pueden controlar está en marcha. Estas señales no son solo advertencias de destrucción, sino también llamados a que la humanidad despierte. Al igual que en momentos críticos de la vida, a veces necesitamos un shock para entender que se avecinan cambios profundos. El sonido de cada trompeta lleva consigo una fuerza simbólica poderosa.
Por ejemplo, la primera trompeta resulta en fuego mezclado con sangre que destruye la vegetación, lo que puede verse como un signo de cómo los recursos naturales, tan vitales para la supervivencia, se verán afectados. Este tipo de catástrofe nos recuerda cuán dependientes somos de la naturaleza y cómo nuestras acciones pueden tener consecuencias devastadoras. En el día a día, es como cuando descuidamos algo crucial en nuestras vidas, como la salud o las relaciones, hasta que un evento fuerte nos hace detenernos y reconsiderar. Con cada trompeta, el juicio se intensifica, creando una sensación creciente de urgencia. Si las primeras trompetas ya traen desastres a gran escala, imagina lo que traerán las últimas. Estas trompetas son una metáfora de los signos que a menudo ignoramos en la vida cotidiana. ¿Quién no ha pospuesto decisiones importantes hasta que las circunstancias se vuelven insoportables? Al continuar explorando los eventos proféticos, veremos que las cosas se vuelven aún más sombrías, especialmente cuando suena la quinta trompeta, trayendo a los temidos langostas demoníacas. Cuando suena la quinta trompeta, algo aterrador sucede, un ejército de langostas demoníacas es liberado del abismo. Pero estas no son langostas comunes. La descripción de Juan habla de criaturas con una apariencia extraña y habilidades aterradoras. En lugar de destruir cultivos como las langostas tradicionales, tienen una misión mucho más cruel: atormentar a las personas, causando un dolor intenso sin permitir que mueran. Estas langostas son la personificación del sufrimiento espiritual y físico, algo que recuerda las fases de la vida en las que, incluso ante un gran sufrimiento, la salida parece inalcanzable. Estas langostas tienen el poder de causar tormento durante 5 meses, y su liberación marca un periodo de angustia sin precedentes. Es interesante notar que, muchas veces, lo que nos aflige no nos destruye, sino que prolonga nuestro sufrimiento, como las enfermedades emocionales o físicas que persisten. Del mismo modo, los dolores que estas criaturas traen son un reflejo de cómo el sufrimiento prolongado puede poner a prueba la fe y la resistencia de las personas. ¿Quién no ha pasado por momentos de dolor que parecen no tener fin? Estas langostas pueden simbolizar, en parte, esas luchas internas que parecen no tener una solución inmediata. Sin embargo, el hecho de que estos seres no maten, solo torturen, plantea una cuestión aún más profunda sobre el propósito del sufrimiento. ¿Son estos tormentos una forma de despertar a la humanidad a su condición espiritual? Tal vez sea una invitación a reflexionar sobre cómo manejamos nuestras crisis personales y buscar una transformación interior. Y mientras estas criaturas salen del abismo, sabemos que el verdadero poder sobre ellas está en manos del guardián de este pozo, lo que nos lleva a la siguiente revelación importante en el Apocalipsis. El abismo, descrito como un pozo sin fondo, es una de las imágenes más perturbadoras del Apocalipsis. Es de este abismo de donde surgen las langostas demoníacas, y la llave para abrir este pozo se entrega a un ángel caído. Hay interpretaciones que sugieren que este ángel puede ser el propio Satanás, o algún otro demonio de alto rango, lo que intensifica el terror que rodea este pasaje. El abismo representa la prisión de fuerzas que están más allá de nuestra comprensión, fuerzas que, una vez liberadas, traerán caos y destrucción. Es como si el mal estuviera temporalmente contenido, esperando el momento adecuado para ser liberado. El concepto de un pozo sin fondo también simboliza la profundidad del mal que, una vez suelto, no tiene límites. Al igual que en la vida real, donde ciertas acciones o decisiones pueden desencadenar consecuencias que parecen no tener fin, el abismo nos recuerda que hay fuerzas que no podemos controlar. El guardián del pozo, con la llave en la mano, decide cuándo se liberarán estas fuerzas. Esto nos lleva a reflexionar sobre las decisiones que tomamos diariamente y cómo pueden abrir puertas que nunca deberían haber sido abiertas. Piensa en cómo decisiones aparentemente pequeñas pueden desencadenar una serie de eventos que se vuelven incontrolables. Este guardián del abismo también nos hace reflexionar sobre el control del mal y el juicio divino. Aunque estas fuerzas sean liberadas, están bajo el dominio de un plan mayor. Todo lo que sucede en el Apocalipsis, por aterrador que sea, forma parte de un juicio necesario para el desenlace de los eventos finales. Y cuando estas fuerzas son liberadas, surge una figura aún más aterradora, Abadón, el Destructor, que lidera el ejército demoníaco, y sobre él hablaremos a continuación. Abadón, también llamado Apolión, es una figura central en el terror descrito en Apocalipsis 9. Su nombre significa «destructor», y esto refleja bien su papel.
Lidera el ejército de langostas demoníacas que emergen del abismo, intensificando el sufrimiento de la humanidad. Es como si Abadón fuera el comandante supremo de una legión de caos, una fuerza cuyo único objetivo es causar destrucción y tormento. Su presencia nos recuerda que hay poderes que actúan en la oscuridad, esperando el momento adecuado para manifestarse, y cuando esto sucede, el impacto es devastador. El ejército bajo el mando de Abadón no actúa de manera aleatoria. Su misión es clara: esparcir sufrimiento sin fin, atormentando a las personas de una manera tan intensa que muchos desearán la muerte, pero no la encontrarán. Esto nos recuerda que, muchas veces, los desafíos que enfrentamos en la vida pueden parecer orquestados, como si todo se volviera en nuestra contra de manera calculada. El sufrimiento prolongado es algo que pone a prueba la fe y la fortaleza de cualquier persona, y eso es exactamente lo que simboliza Abadón, una prueba extrema para aquellos que están vivos durante este periodo de tribulación. Sin embargo, por aterrador que sea Abadón y su ejército, hay una sensación de que todo esto forma parte de un gran plan. El sufrimiento que trae no es el fin de la historia, sino un paso dentro del juicio final. Aquí, somos invitados a reflexionar sobre cómo reaccionamos cuando enfrentamos momentos de oscuridad y destrucción en nuestras propias vidas. ¿Buscamos fuerza en algo más grande o nos entregamos a la desesperación? Y mientras pensamos en esto, el próximo escenario del Apocalipsis comienza a desarrollarse, el juicio final, que promete ser aún más sorprendente. El juicio final, tal como se describe en el Apocalipsis, no es solo una conclusión, sino el punto culminante de toda la revelación profética. Es el momento en que todo lo anunciado se despliega, y el destino de la humanidad finalmente se sella. Este evento marca la separación definitiva entre aquellos que buscaron la redención y aquellos que se apartaron de ella. Lo interesante aquí es que el juicio de Dios no es solo una cuestión de castigo, sino también de justicia divina. En un mundo donde la injusticia parece prevalecer, este juicio ofrece una respuesta para todos aquellos que esperan la redención. Muchas veces, las personas se preguntan cómo será el día del juicio. ¿Será un momento de temor o de alivio? La Biblia nos anima a ver ese día como un momento de claridad, en el que cada acción, pensamiento y elección será revelado. Es como cuando miramos nuestra propia vida y hacemos un análisis profundo de nuestras decisiones. Cada elección cuenta, y el juicio final nos recuerda que hay un propósito en todo lo que vivimos. Al igual que el agricultor cosecha lo que siembra, el juicio final es el momento de cosechar lo que hemos sembrado espiritualmente. Lo que hace que este momento sea aún más significativo es el llamado al arrepentimiento. El Apocalipsis no solo advierte sobre el juicio, sino que también nos invita a cambiar nuestros caminos antes de que sea demasiado tarde. Aquí, la pregunta que todos deben hacerse es: ¿estamos preparados para ese día? ¿Nuestras vidas reflejan lo que deseamos cosechar en el futuro? Mientras tanto, los eventos apocalípticos descritos hasta ahora crean una sensación de urgencia, haciéndonos darnos cuenta de que, además del temor, también hay esperanza para aquellos que eligen seguir un camino de fe y transformación. Ahora que has descubierto lo que revela Apocalipsis 9, la pregunta que queda es: ¿estás preparado para lo que viene? Las profecías no son solo advertencias, sino invitaciones a actuar antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué harás con este conocimiento? ¿Ignorarás las señales o te prepararás espiritualmente para lo que está por venir? Piensa en las elecciones que has tomado y en los caminos que estás recorriendo. ¿Estás listo para enfrentar esta realidad? Deja tu comentario abajo, dime qué piensas y comparte tus reflexiones. Y no olvides, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue aprendiendo más sobre estos temas que pueden cambiar tu vida para siempre.